Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Pueden sentarse. Este mensaje me debatí entre dos títulos. Cuando nuestra petición es rechazada por Dios. O si lo quieres en forma de pregunta, ¿responde Dios favorablemente todas nuestras peticiones? Esta mañana estuve predicando, utilizando como base este mismo pasaje, y lo hice con el tema la paradoja de un acto de obediencia a Dios. Y lo señalaba de esa manera porque en el pensamiento de la mayoría de las personas, cuando obedecemos tenemos la esperanza de recibir inmediatamente bienestar, de recibir inmediatamente bendición, de sentir placer, de sentir comodidad por haber obedecido. Esa es la expectativa que mayormente tenemos. Obedecí a Dios y me va a ir de maravilla. En efecto, siempre es lo mejor hacer la voluntad de Dios y obedecer a Dios, pero no siempre el proceso es placentero. No siempre el proceso es bueno conforme a la perspectiva del mundo. Porque lo que para el mundo puede ser bueno, para Dios no lo es. Y no te va a permitir ser base o ser un testimonio de lo que Dios quiere hacer sobre tu vida. Cuando obedecemos, estamos haciendo lo mejor, pero no necesariamente será placentero en primera instancia. Jesús nos enseña que hacer la voluntad de Dios, aunque siempre es mejor, no siempre lo parece ni siempre es cómodo en el proceso. Y ahí está su ejemplo. Cristo fue a la cruz. Lo apresaron, lo humillaron, lo escupieron, lo maltrataron, le dieron latigazos, le pusieron una corona de espina, le clavaron las manos, le clavaron los pies y lo exhibieron humillantemente, prácticamente sin ropa. Y cuando tenía sed, le ofrecieron vinagre. Y entonces usted dice, ¿no podía ser esa la voluntad de Dios? Sí, era la voluntad de Dios todo ese proceso. Era lo que Dios tenía para él. Porque a través de ese proceso se estaba conquistando la salvación de nosotros los pecadores. El perdón de nuestro pecado y más que todo eso, la exaltación de Cristo a un nivel que su nombre es sobre todo nombre. Aleluya. Ahora, quien lo vio en la cruz no podía pensar que era la voluntad de Dios. Quien lo vio herido no podía pensar que era la voluntad de Dios. Por eso Cristo en su humanidad hace esta oración que acabamos de referir. Padre, si es posible, por favor, exonérame de este proceso. ¿Por qué? Porque sentía la presión de lo que venía. Sentía la presión de la dificultad que iba a enfrentar. Ahora Él le puso una coletilla a esa petición que nos coloca en el centro de la revelación de Dios para nuestra vida. Cristo dijo, lo que quiero es exoneración, pero no se haga mi deseo, sino tu voluntad.
En esta oportunidad quiero enfocarme en otro aspecto de este momento en la vida de Cristo, y es la petición en sí. El Señor hace su petición, hace esta oración, y la pregunta natural de muchos de nosotros es: ¿por qué Dios no contestó la petición de su Hijo querido? ¿Hay peticiones que no son aprobadas por Dios? ¿Será que Dios escucha algunas peticiones y otras no? Yo tengo la fe de que el Espíritu Santo trate con muchos y hoy conozcan la forma en que Dios atiende nuestras peticiones. Conozcan cómo Dios las maneja de acuerdo con todo lo que dice la Biblia, porque mire, uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo en un mundo donde se promueven pedazos de verdades o medias verdades, es que la gente no se detiene a conocer la verdad completa, sino que nada más toma el titular. Bueno, eso se está usando mucho ahora en las redes sociales. El más feo, y ya está todo el mundo mirando, rompió el récord de feo. Y puede ser que es el más feo de su casa. Pero hicieron un titular que todo el mundo quiso ver. Y eso se está trabajando mucho en las comunicaciones. Eso desde siempre se ha trabajado en los medios, por ejemplo, de prensa escrita. Usted ve los titulares de los periódicos. Ya hay mucha gente que no está consumiendo periódicos físicamente, pero antes uno veía en un semáforo un titular: se matan muchos. Y cuando viene a ver fue que murieron dos. Uno de viejo y otro de una gripe mala que le dio. Pero cuando usted vio el titular, usted compra el periódico. Y el que puso el titular lo que quería era que usted comprara periódico. Así estamos viviendo hoy en día, pero nosotros necesitamos entender la verdad de lo que dice la Biblia sobre cómo Dios atiende nuestras peticiones, porque eso nos ayudará a salir de muchas confusiones y nos va a ayudar a eliminar dudas que muchas veces nos embargan en los procesos de la vida que estamos viviendo. Jesús en Getsemaní, usted puede leer todo el pasaje bíblico desde el verso 36 hasta el 46, donde Cristo aquí en Mateo 26 3 veces le pide a su Padre, 3 veces. 3 veces le pide a su Padre que pasara de él esa copa, que no le permitiera vivir esa experiencia dolorosa que significaba la crucifixión, el maltrato, la humillación por causa del pecado de la humanidad. Cristo le pide que le exonere de la mano de los verdugos romanos que eran famosos por su crueldad. Dice el verso 39, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos, los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez, segunda vez, oró diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Ninguno de los evangelios entra en detalle de cuánto tiempo duró Cristo orando, pero algunos especulan y dicen que fue quizás 2 o 3 horas que estuvo orando. En 2 horas Cristo 3 veces le pidió a su Padre que lo exonerara. Pero el Padre no lo exoneró, no lo exoneró. Y la pregunta del $1.000.000, ¿por qué Dios no le respondió conforme a lo que él pidió? ¿Por qué Dios no alteró el proceso? ¿Por qué Dios no hizo un acto mágico ahí y se inventó un clon de Cristo para que lo mataran al clon y no lo mataran a él?
¿Por qué no pasó algo y unos ángeles aparecieron con espada desenvainada y mataron a los verdugos? ¿Por qué? Porque el Señor no atendió la petición como se lo pidió su Hijo. Siempre que nos hacemos una pregunta como esta, viene a nuestra mente también una frase muy conocida y muy citada por el mismo Señor Jesucristo. 5 veces la citó: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Sin embargo, el Señor hizo la petición 3 veces y la respuesta de Dios fue negativa. Se contradice la Escritura. ¿Fue un falso Cristo? Mateo 21:22 dice Cristo eso: todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo hará. Marcos 11:24 dice: todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo lo haré. San Juan 14:13 dice: todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo voy a hacer. San Juan 15:16, Cristo vuelve y lo dice y lo repite en San Juan 16:23. Y yo sé que estoy causando una conmoción en algunos que me están escuchando. Y quizás no era el tipo de mensaje que me hubiera gustado predicar en un culto con tantas personas como esta. Pero creo que la ignorancia de lo que realmente la palabra de Dios dice nos lleva a caer en crisis espirituales que terminan ahogando nuestra fe. Y por eso es el deber de la iglesia del Señor poner las cosas en la perspectiva correcta. Dar a conocer, porque nosotros mismos los cristianos hemos sido responsables de alguna manera de vender ideas que el Señor nos respalda. Con buena intención quizás, con buenos deseos quizás, pero con muy malos fundamentos. Creo que lo más recomendable es observar esas declaraciones. Y al observarla, no tengo duda, porque fue mi experiencia, nos darán respuesta y descubriremos que nuestras peticiones siempre son escuchadas por el Señor. Siempre son atendidas por el Señor. Pero hay un detalle: Dios tiene condicionantes. Dios tiene condiciones. ¿Habrá pensado usted que usted ve 5 tigres que son malos, que son drogadictos, que están en un punto de droga, que están asaltando y están matando gente? Usted dice: bueno, como dice la palabra, todo lo que pida el Padre en su nombre, Él lo hará. Señor, mata a esos desgraciados para salir de ello. ¿No ha pensado usted en eso? Sería muy lindo así, ¿verdad? Señor, desciende fuego y que lo consuma. Dame el poder de Eliseo para acabar con ese molestoso que está hablando de mí. Hay algunas hermanas que a veces me han preguntado: Señor, pastor, yo no puedo orar para que el Señor corte a mi esposo. Y usted sabe, para los que no dominan la jerga evangélica, cortar es... Cuando nos vamos a Marcos 11:20 y Mateo 21:22, donde Cristo hace referencia a esta frase muy conocida, encontramos una primera condicionante que nosotros debemos tener pendiente cuando hacemos peticiones delante del Señor. Marcos 11:20 dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que tú maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo no sé si usted notó el detalle, pero ahora voy a leer otro lugar donde Cristo cita esto. Mateo 21:22. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis nada, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo,
lo recibiréis. ¿Cuál es el detalle? La primera condicionante para las peticiones delante del Señor es que debemos hacerlas con fe, no dudando nada y en oración. No caprichosa. Hay gente que cree que pedirle a Dios es a partir de cualquier capricho, cualquier antojo. Yo voy a pedirle a Dios y Dios, como servil a mis deseos, va a venir. Dígame, aquí está Jaime. ¿Se recuerdan de Jaime de Batman? Era el señor Jaime. Dios no funciona así. Que lo hagan con fe, no dudando y en oración. Eso tiene una importancia muy importante o muy relevante que debemos tener pendiente. Y a la luz de todo lo que vamos a estar diciendo, usted lo va a entender. Debemos hacerlo con fe, no dudando y en oración. El dudar de la promesa y del poder de Dios es el gran estorbo que echa a perder la eficacia y el éxito de la fe. Toda persona sincera y poderosa se siente ofendida cuando se duda de su palabra. Si usted a su jefe, cuando su jefe le dice, te voy a subir el sueldo, y usted viene y le dice, ¿en serio? ¿Qué usted cree que va a ser su reacción? Entonces tú no crees lo que yo te estoy diciendo. Porque él tiene el poder para cambiar tu salario, dar la recomendación para que tú recibas un aumento de salario. Ahora, si cuando te lo dice tú lo pones en duda, ¿qué tú crees que va a hacer él? Lo menos que te va a decir es malagradecido. Tú no te mereces lo que yo estoy ofreciéndote. Toda persona sincera y poderosa se va a sentir ofendida cuando se duda de su palabra o de su poder para auxiliar a un necesitado que pide ayuda. Imagínese Dios. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y yo no puedo dudar nada de lo que Dios ha prometido y de lo que Dios ha dicho que va a hacer cuando yo le pida. Hermanos, yo puedo testificar de eso. Yo he visto a Dios obrando en cosas que yo me he quedado anonadado. Todo lo que nosotros hemos visto en el ministerio han sido actos de fe. Y yo sé que puede resultar molestosa para alguna gente, pero yo tengo que decirlo porque para mí, aunque para mucha gente quizás no ha tenido tanta significación, pero para mí tiene una significación muy grande. En febrero el Señor nos permitió comenzar las transmisiones de la televisión vía satélite. Y mucha gente puede decir, es que el pastor es muy inquieto y es soñador y tiene pasión por las comunicaciones. Puede decir todo eso de mí y puede tener algún nivel de razón. Pero hace cerca de 20 años, cuando mi esposa y yo tomamos la decisión de venir a vivir a La Romana para trabajar en la obra de Dios, cuando todas las voces de nuestros allegados decían, ustedes no hacen nada yéndose a La Romana. No hay futuro para una pareja joven como ustedes salir de la capital e irse al interior. Dios comenzó un proceso en la vida de nosotros y comenzó a darnos promesas. Y una de las promesas que Dios hizo fue, los daré a conocer en el mundo entero. En el mundo entero sabrán de ustedes por lo que yo voy a hacer. Yo no tenía idea de lo que Dios tenía en plan. Yo creía que yo venía a hacer radio. Yo creía que yo solamente iba a ser el hijo del pastor Ezequiel Molina que le ayudaba en la emisora de radio. Dios tenía un plan grande, muy grande. Y cosas que Dios promete, uno tiene que luchar. Yo le he dicho, Señor, ayúdame a yo no dudar de lo que tú dices.
Ayúdame a creer todo lo que tú dices, aunque me cueste encajarlo en mi cabeza, porque mi mente tan pequeña y limitada tiene dificultad para entender la grandeza de tu poder, que es tan grande. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor le dice, si le dijeran a ese monte, quítate y échate en el mar, y ustedes no dudan, lo hacen en fe creyendo, yo lo voy a hacer. Aleluya. Yo no sé si eso para ti te llena de fe, pero el Señor no está limitándose a la definición particular y física y material que nosotros conocemos de ese hecho. Lo que te está dando es una referencia. Si tú entiendes que eso es grande, si tú crees que eso es difícil, si tú crees que eso es increíble, yo actúo en esa dimensión. Mírame en esa dimensión. Aleluya. Aleluya. Oh, Jesús, que lo hagamos con fe, no dudando nada en oración. Tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, hazlo con fe, que lleva tus peticiones delante de Dios con fe, no dudando nada y en oración. Hay una segunda cosa que descubrí al meditar en todo esto. Y esto responde la petición rechazada de Cristo. Y es que lo hagamos conforme a la voluntad o los propósitos conocidos de Dios. Cuando usted se va a San Juan capítulo 14, verso 13, o desde el mismo 8 en adelante, usted encuentra que nuevamente Cristo hace la promesa. Y lo leo para contextualizar lo que estoy diciendo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Usted oyó eso? El 99.99% de los creyentes no creen eso. ¿Cuántos creyentes usted ve que se atreven a orar por problemas creyendo que Dios lo va a resolver? ¿Cuántos creyentes usted ve orando por enfermo con la seguridad, con la convicción de que Dios lo puede sanar cuando oren? No, lo que uno ve es que se lo traen al hombre o a la mujer que Dios usa. Órele. Pero tú eres cristiano, sí, pero órele que a usted que Dios lo usa. Es decir, lo que están diciendo, yo no tengo fe, es usted que tiene. Todo lo que ahí viene. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también la hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahí hay una conexión con el Padre. Y ahí hay un detalle, en mi nombre yo lo haré. La oración está en un contexto que enfatiza la relación del Hijo con el Padre. Mucha gente solo se fija en la frase, todo lo que pidiereis, y basan toda su doctrina acerca de la oración, pero debieran prestar más atención a la frase, en mi nombre. Esta no quiere decir que es por la autoridad de Cristo solamente, ni por sus méritos solamente, sino por la conexión con la voluntad del Padre. Por eso cuando Cristo hace esta petición, si es posible, pasa de mí esta copa, le dice, estoy claro de algo.
que aunque yo quiero que me exonere, lo más importante no es mi deseo carnal, es que se haga tu voluntad. Señor, yo quiero que tú me hagas rico, pero que no se haga como yo quiero, sino tú. Yo no he oído a nadie orando así. Ese tipo de oración como que no llegan. Señor, yo quiero que tú me bendigas, pero Señor, yo estoy bien. Es decir, yo ando en mi motorcito de 2 ruedas. Cuando llueve me mojo, el sol me pica. Yo quiero que tú me des una jipeta, pero no se haga lo que yo quiero. No, entonces mejor busco la formulita de claro, arrebato. Usted ve que así, sí, Señor, yo arrebato mi jipeta. ¿Usted está entendiendo por qué tenemos tantas crisis? En la mente de Cristo había el deseo de resolver un problema, pero más que todo, todo estaba subordinado al cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. Muchas veces la voluntad de Dios en tu vida va a hacer que vivas un proceso difícil, que tú no entiendes, que a veces se torna muy largo para tu gusto, que tengas que tratar con gente que tú no aprecias, que te hacen sentir mal, que tienen una historia de conflicto con tu vida, pero Dios no termina de resolver y Dios quiere que tú vivas el proceso hasta que en su tiempo, en el kairos de Dios, la gloria de Dios se manifieste y entonces su gloria pueda ser exhibida para impactar a todo el mundo. Aleluya. Aleluya, Señor. Llévate este problema. Pero tienes que decir que también, primero que todo, se haga tu voluntad. Que sea conforme. Había una conexión entre Cristo y la voluntad de su Padre. No podían ser divisibles. Era una sola cosa. Mis deseos, mis anhelos van conectados con lo que tú quieres para mí. Yo no hago nada que no sea para agradarte. ¿Te atreves a quedarte callado cuando te provocan para hacer la voluntad de Dios? ¿Te atreves a sufrir el maltrato emocional? Usted sabe que ahora hay mucho maltrato emocional. Si tú le hablas muy duro a una gente, te puede hasta meter preso porque lo maltrataste emocionalmente. Si tú le dices que no puede tal cosa porque llegó tarde, dice, me estás discriminando. Hay muchas cosas de esas hoy en día que tienen a la gente loca. La gente tiene que entender que la petición debe estar subordinada a la voluntad de Dios más que nada. Debe estar conectada con la voluntad de Dios. Los que dicen amar a Cristo deben procurar cumplir con sus mandamientos y sobre todo en su vida quede en evidencia su anhelo de que la voluntad de Dios se cumpla. El tercer aspecto que encontramos alrededor de la promesa de todo lo que pidiereis, yo lo haré, es el que encontramos en San Juan 15, 16, cuando dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. ¿Usted escuchó lo anterior? Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo se lo dé. Recuerda que debes ir y llevar fruto. Hay cuánta gente que deberían dejar de pedir. Porque si llevan el fruto que ellos llevan es pura fruta podrida de conductas inapropiadas. Hay una cuarta condicionante que encontramos en el siguiente pasaje de Juan 16, 22,
Cuando dice el Señor, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en aquel día en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor está haciendo referencia a que será el modelo de funcionamiento también cuando estemos en su presencia en ese contexto. No estoy haciendo exégesis bíblica para impresionar, pero estoy luchando con algunos paradigmas que la gente se hace o que sigue, que terminan arruinando su fe. Y por eso yo debo ir concluyendo, estableciendo 2 o 3 conclusiones fundamentales alrededor de todo esto. La primera es que Dios está interesado, aunque no lo haga como yo quiero, en el momento y la forma que yo quiero, Dios está interesado en atender todas nuestras peticiones. Y también debo estar seguro que está interesado en responderla favorablemente. Porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Por eso en Jeremías 33:3 hay una cita que recitamos con frecuencia. Dice unas palabras poderosas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es el mismo lenguaje que el Señor está usando cuando le dice, le dirán a ese monte, échate en el mar y se echará. Lo que nos está transmitiendo es una idea clara. Hay poder suficiente en Dios. Hay poder suficiente en Cristo Jesús. No hay nada que esté fuera del alcance del poder de Dios. Se confirma eso que el Dios Todopoderoso le dijo a su pueblo Israel. ¿Habrá acaso algo imposible para mí? Óyeme, hermano, lo que te estoy diciendo, no hay ningún expediente que tú no le puedas llevar delante de la presencia de Dios con la seguridad de que Él tiene poder para obrar en esa circunstancia. No hay nada ni en el cielo, ni en la tierra, ni fuera, ni debajo de la tierra que no sea Dios capaz de obrar en esa situación. Dios tiene poder, todo el poder. Dios tiene la capacidad, toda la capacidad. Yo sé que el problema de eso es que esas declaraciones las tomamos caprichosamente y muy ajustadas a los pensamientos limitados y humanoides que tenemos. Clama a mí, yo te responderé. Señor, quítale la casa a fulano y dámela a mí. No clame así, porque del cielo lo que te van a mandar es un rayo. Por fresco. Santiago dice, piden y no reciben. ¿Y por qué? Porque piden mal. ¿Y en qué consiste la maldad de lo que piden? Lo piden conforme a los deseos de su carne. Si nosotros meditamos en la palabra, hay mucha lista, hay muchas cosas de nuestras peticiones que las sacamos y se quedan un poquito nada más. Pidan, pero no pidan mal, dice Santiago. No hay nada imposible para el Señor. El Señor es capaz de todo. Y yo estoy aquí para alimentar tu fe en ese sentido. No dudes de nada de lo que Dios puede hacer. No saques nada fuera de la presencia del Señor que tú veas grande. A veces decimos, no, pero para que yo pueda superar este problema tienen que pasar muchas cosas. Para que fulano se sane, el milagro tiene que ser grande. Puede ser grande. Para Dios no hay nada imposible. Tú tienes que creer que Él lo puede hacer. Simplemente créelo. Siempre me recuerdo de alguien que hizo esta ilustración y dijo que la fe de nosotros en Dios debe ser como la fe
de un niño pequeño en su papá y en su mamá. Y contó la historia de que el niño pequeño, un día se armó un incendio en el edificio de apartamento donde estaban, el papá y la mamá estaban en otro sitio, tuvieron que salir huyendo, lo sacaron y el niño estaba en el balcón del edificio. Y los bomberos estaban tratando de que el niño se lanzara porque estaban preparados para recibirlo. Creo que era un cuarto o quinto piso. Y el niño no se lanzaba, el niño estaba asustado, tenía que tener 3, 4, 5 años y no tenía la confianza. Por el otro lado venía el fuego para matarlo, para destruirlo. Y los bomberos desesperados, hasta que uno de los bomberos se le ocurrió, vamos a poner al papá y a la mamá a llamar al niño. Porque al papá y a la mamá él le va a hacer caso. Inmediatamente pusieron el papá y la mamá al lado de la cosa para parar al que se tirara. Y el papá y la mamá gritaron, bebé, tírate que nosotros estamos aquí. En cuestión de segundos el niño se lanzó y cayó y fue rescatado. La fe de nosotros en Dios tiene que ser como la fe de ese niño. Yo no sé cómo voy a caer, ni cómo me van a parar, pero papá me dijo que me lanzara. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo tengo la seguridad de que nada malo me va a pasar porque Él lo dijo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En segundo lugar, de parte de nosotros, hermanos, está pedir con fe, no dudando, en oración, conectados con la voluntad de Dios y dando testimonio de una verdadera comunión con Dios. Se oye rápido, pero tiene mucho de sustancia y lo voy a repetir. De parte de nosotros está pedir con fe, no dudando, en oración y conectados con la voluntad de Dios y dando testimonio de verdadera comunión con Dios. ¿Cómo te resumo eso? Que tú no seas un cristiano mentiroso ni falso. Que tú no seas un creyente que parece un enigma. Que un día es una cosa y otro día es otra cosa. Y si tú eres un cristiano íntegro, auténtico, entonces lo natural es que tú vas a pedir cosas conforme a la voluntad de Dios. Tú no vas a estar pidiendo disparates, vanidades, cosas excéntricas. Señor, dame un yate para que el vecino vea que yo estoy en buena. El que está conectado con la voluntad de Dios no hace ese tipo de peticiones. Hace peticiones como la que hicimos ahorita. Señor, tu obra necesita un nuevo templo. Yo quiero que tú me bendigas. Pero no es para yo comprar bote, ni comprar jipeta, ni para comprar lujo. Es que yo quiero ser un instrumento tuyo para bendecir tu obra. Ese tipo de oración llega instantáneamente al cielo. Y hay orden de parte de Dios para responder. ¿Por qué? Porque tú no estás pidiendo para cosas superfluas. Tú tienes un deseo ardiente de cumplir con la voluntad de Dios. Aleluya. Aleluya. A mí no me da vergüenza pedirle a Dios cosas para su obra. A mí no me da vergüenza pedirle al Señor templos nuevos, más emisoras, más canales de televisión. A mí no me da vergüenza. A mí no me importa que me digan lo que me digan. A mí no me importa que me critiquen por nada de eso. Yo con gozo lo hago. Me pueden tirar piedra, tomate podrido y yo seguiré diciéndole, porque mi petición es el deseo ardiente de que se haga la voluntad de Dios, que sean salvos todos los hombres y mujeres de esta tierra. Aleluya. Aleluya. Señor, dame un carro para yo llevar mis vecinos a la iglesia. Yo quiero enseñarle a ellos a ir a la iglesia. Móntame aunque sea en una patineta y yo voy a llevar visita a la iglesia. Tú haces una oración como esa y ve, apúntate en la escuela a manejar. Porque que eso viene. Es que eso viene. ¿Por qué? Porque lo tuyo es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Señor, dame una casa nueva. Me quiero mudar de este barrio.
Es una petición muy popular. Pero Señor, yo lo quiero hacer porque hay mucha corrupción en este lugar. Y yo quiero que mis hijos te sirvan a ti. Y no se contaminen con toda la corrupción y el pecado que hay en esta zona. Y yo prometo que yo vendré a evangelizar aquí. Pero quiero resguardar mis hijos fuera de esta corrupción. Esa es una petición de un corazón conectado con la voluntad de Dios. Tú quieres la salvación de tus hijos y que sean libres de eso que permea ese lugar. Pero eso sale de gente que tiene comunión con Dios. Eso sale de gente que está anhelando la presencia de Dios y el cumplimiento de las promesas de Dios para ellos y para el mundo. Por eso digo que eso se oye rápido, pero es profundo. De parte de nosotros está pedir con fe, no dudando, en oración, conectados con la voluntad de Dios y dando testimonio de verdadera comunión con Dios, que son las condicionantes que encontramos cada vez que Cristo dijo: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y creo que no estoy equivocado. El apóstol Juan, uno de sus discípulos, en 1 de Juan 5, 14 y 15 dijo lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tendremos batalla con los deseos de nuestra carne. Yo no te estoy diciendo que uno siempre va a estar espiritual. A veces uno actúa en la carne. A veces uno se deja arrastrar y pide mal por eso. Nos pasa a todos, nos ha pasado a todos. Y por eso, cuando tú ves que Dios no responde una petición, no dudes de Dios. Revisa tu petición. No sé si lo tomaste, pero te lo voy a repetir. Si tú estás pidiendo algo al Señor y no hay respuesta de parte de Dios favorable a tu petición, puede pasar una de dos cosas: que tu petición esté mal hecha, conforme a los deseos de tu carne, o que simplemente Dios esté esperando un tiempo para ver ese cumplimiento. Mi recomendación: revisa que tu petición esté conforme a la voluntad de Dios. Y ya lo demás es cuestión de espera. Lo demás es cuestión de esperar el tiempo apropiado. Yo soy uno de los que estoy convencido que Dios no puede contestarnos todas las peticiones en el momento que lo pedimos. Porque hay peticiones que nos explotan si las responden inmediatamente. No. Escuché una vez, y con esto estoy terminando, la petición de un joven que le dijo al Señor en su oración: Señor, yo quiero que me firmen como pelotero y que me den un contrato de muchos millones de dólares, porque quiero comprarme un Lamborghini para tu gloria y tu honra. Un carro que no hay calle en este país para caminar con él. Y que es para correr a 200, 300 kilómetros por hora. Que ni cabe gente. Uno tiene que revisar sus peticiones. Porque si Dios cometiera el error de contestar algunas, sería el peor daño que nos pueden hacer. Y Dios no quiere nada malo para ti. Dios siempre quiere nuestro bien. Cristo quería otra cosa, pero en su petición dejó claro que su interés era hacer la voluntad de Dios. Creo que eso representa el perfecto modelo de oración para nosotros. Y si cumplimos con esas condiciones, generalmente vamos a tener respuesta favorable de parte de Dios para nuestras peticiones.
yo puedo testificar que las peticiones que le he hecho al Señor para su obra, todas el Señor ha ido respondiéndolas favorablemente. Todas. Y siempre me he cuidado de no pretender cosas. Mire, hace 4 o 5 años que nosotros empezamos a pedirle desesperadamente al Señor que nos fuera proveyendo otro lugar, porque ya estábamos viendo cómo venía la marcha de la iglesia. Y cuando saqueamos un segundo culto, algunos hermanos empezaron a decir: pastor, hay que comprar, hay que esto, hay que aquello, hay que a esto. Y déjeme decirle, yo estaba desesperado también, y he estado desesperado por todos estos años. Pero me he dado cuenta que Dios tiene que llevarnos por los procesos y en su tiempo ir haciendo las cosas. Hoy tenemos Canaán. Oh, es algo maravilloso. Casi ninguna iglesia tiene un solar como ese. Ahora, ¿qué nos ha estado enseñando Dios en este último año? Que nada cabe en este edificio. ¿Usted se da cuenta? Miren la especialidad del culto de hoy. Hoy, la cosecha 46. Ni podemos estar aquí. Y ya pasaron 2 cultos. ¿Qué está diciendo el Señor? Ya lo estoy llevando al nivel. Porque para tener un Canaán, tienen que necesitarlo. Para tener un Canaán, tienen que necesitarlo. No es para capricho, no es para orgullo, no es para gloria vana. Es para que mi nombre sea exaltado. Aleluya. Aleluya. No es por capricho. Es porque se necesita y que el nombre de Cristo sea glorificado, porque al final todo se trata de Él. Todo se trata de Él. Yo no sé si tú lo entiendes, pero tú tienes que adoptar esta frase: que se cumpla tu propósito en mi vida. Muestra tu gloria en mi vida. Revela tu gloria en mi vida. Que el mundo crea a partir de lo que tú haces en mi vida. Que tu nombre sea glorificado en mi vida. Que mi vida traiga gloria a tu nombre. Porque todo es para Él, por Él y en Él. Amigo o amiga, solo aquellos que le han entregado su vida a Cristo tienen la seguridad de que sus peticiones serán atendidas delante de Dios. Por eso la mayor necesidad que tiene el inconverso es admitir que es pecador y que necesita a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y debe confesarlo con sus labios. Y mi consejo es que lo haga ahora mismo, pasando al altar o llamando a uno de nuestros teléfonos. Si quiere tener relación con Dios, si quiere venir con peticiones delante del Señor apropiadamente, tienes que establecer comunión con Dios, para que tu corazón tenga como prioridad traer gloria al Señor y que su voluntad se cumpla a través de tu vida. Es mi deseo que todos los amigos que están aquí o nos puedan estar escuchando y viendo acepten ese llamado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.